En el programa de hoy, Papa Francisco afirma que la ciencia es un gran recurso para construir la paz. Obispo en Cuba pide rezar sin desfallecer y con esperanza en Dios por fin de la pandemia. Además, padres de familia exigen al presidente de Chile vetar proyecto que daña patria potestad. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen como siempre en su programa EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y les contamos que a través de un videomensaje dirigido a los participantes del evento La Ciencia para la Paz, el Papa Francisco recordó que la ciencia es un gran recurso para construir la paz. En el marco del desarrollo del encuentro La Ciencia para la Paz, promovido por la diócesis de Teramo en Italia, el Papa Francisco envió un videomensaje a los participantes en el que recalcó que la ciencia es un gran recurso para construir la paz. En ese sentido, el Santo Padre destacó que nunca como en este tiempo se advierte la necesidad de un relanzamiento de la investigación científica para hacer frente a los retos de la sociedad contemporánea y en este contexto llamó a dar testimonio de que no puede ni debe haber oposición entre fe y ciencia. Per far crescere e sviluppare il desiderio di conoscenza. Para que el deseo de conocimiento que se esconde en el corazón de cada hombre y de cada mujer crezca y se desarrolle, la investigación científica debe poner al servicio de todos sus conocimientos, buscando siempre nuevas formas de colaboración, de intercambio de resultados y de construcción de redes. Dei risultati e di costruzione di reti. Por otro lado, sobre el particular contexto actual derivado de la pandemia de coronavirus, el pontífice afirmó que la experiencia de la emergencia sanitaria ha instado todavía más y de alguna manera con más urgencia al mundo de la ciencia a replantearse las perspectivas de la prevención, la terapia y la organización sanitaria, teniendo en cuenta las repercusiones antropológicas ligadas a la convivencia social y a la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia y sobre todo entre las generaciones. En otros ámbitos, según indicó la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, algunos prelados del país, junto con líderes indígenas, se reunirán con el Papa Francisco en el Vaticano en diciembre de este año. Conozcamos los motivos de este encuentro. Por medio de un comunicado, la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos indicó que algunos prelados de la nación, junto con líderes indígenas, se reunirán con el Papa Francisco en el Vaticano del 17 al 20 de diciembre de 2021, con el objetivo de fomentar encuentros significativos de diálogo y curación. Según explicaron los obispos canadienses en el texto, el Santo Padre está profundamente comprometido a escuchar directamente a los pueblos indígenas, expresando su sincera cercanía, abordando el impacto de la colonización y el papel de la Iglesia en el sistema escolar residencial, con la esperanza de responder al sufrimiento de los pueblos indígenas y los efectos en curso del trauma intergeneracional. Es preciso destacar que el anuncio de estas audiencias privadas con el obispo de Roma se producen después del reciente descubrimiento de tumbas anónimas de 215 niños indígenas en una antigua escuela residencial dirigida por católicos en la provincia de Columbia Británica. En este contexto, el hallazgo del pasado 22 de mayo llevó a los líderes de la Asamblea de las Naciones Originarias y del Consejo Nacional Metis a planificar una visita al Vaticano junto al episcopado canadiense para solicitar una disculpa formal del Papa por el papel de la Iglesia en el sistema escolar residencial indígena. Cabe mencionar que el sistema de escuelas residenciales fue establecido por el gobierno federal canadiense a partir de la década de 1870 como un medio para asimilar por la fuerza a los niños indígenas y despojarlos de los lazos familiares y culturales. Los católicos y miembros de otras denominaciones cristianas dirigían los colegios, aunque la Iglesia Católica supervisaba más de 2/3 de estas instituciones. La última escuela residencial administrada por el gobierno federal cerró en 1996. Por
otro lado, el obispo de Pinar del Río, en Cuba, pidió rezar sin desfallecer y con esperanza en Dios por el fin de la pandemia. El obispo de Pinar del Río, en Cuba, Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, llamó a los fieles a rezar más y con plena confianza en Dios para que a través de la intercesión de la Virgen de la Caridad termine la pandemia del COVID-19, cuyas consecuencias se han agudizado en el país. Así lo dio a conocer por medio de una carta publicada y difundida en la página oficial de Facebook de la Diócesis de Pinar del Río. Dicha misiva fue dirigida a todos los agentes pastorales fieles de las diócesis y al país en general. En ese contexto, Monseñor Hernández comentó que la crisis sanitaria por coronavirus se ha agudizado a raíz de un aumento descomunal de los casos afectados, lo cual ha llevado al país a declararse en fase de transmisión comunitaria y de esta manera poder aplicar un nuevo plan de medidas mientras se realiza la campaña de vacunación. Por ello, el prelado enfatizó que el objetivo de su carta es exhortar a la población a no desfallecer en la oración y a no perder la esperanza. Finalmente, les recordó a todos los habitantes de Cuba que toda medida que se tome es importante porque está en juego la vida humana, que es el valor más grande que tenemos. Cabe mencionar que dicho país caribeño presenta casi 200.000 casos, más de 150.000 recuperados y más de 1.000 muertes por COVID-19. Siguiendo con las informaciones, organizaciones que defienden la vida y la familia en Chile pidieron al presidente del país que vete un proyecto de ley que daña la patria potestad de los padres. Veamos. Distintas organizaciones que promueven, protegen y defienden la vida y la familia en Chile exigieron al presidente del país, Sebastián Piñera, que vete en su totalidad el proyecto de ley Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. Como se recuerda, este plan comenzó su tramitación en la Cámara de Diputados en septiembre de 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet. En su tercer trámite constitucional, el proyecto fue abordado por la Comisión Mixta, conformada por un grupo de diputados y de senadores, quienes elaboraron un informe para resolver las discrepancias surgidas entre ambas cámaras. Finalmente, el documento fue aprobado y se despachó el pasado 22 de junio. Ahora el presidente Piñera tiene la facultad de aprobarlo para su promulgación o bien presentar su veto en un plazo máximo de 30 días. Ante esto, Pamela Pizarro, directora ejecutiva de Cuide Chile, organización que promueve y defiende la vida y la familia, explicó a Así Prensa que están pidiendo el veto total del proyecto o al menos de los artículos más controversiales, debido a que este en su redacción daña la relación entre los padres y los hijos, dejando como primer protector y garante de los niños al Estado por sobre los progenitores. Asimismo, en conversación con el medio católico, Daniela Constantino, asesora legislativa de Comunidad y Justicia, organización que defiende los derechos humanos desde la doctrina social de la Iglesia, señaló que el plan en cuestión eliminó prácticamente todas las referencias al derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos. En otras noticias, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, cardenal Leonardo Sandri, pidió a los europeos despertar la conciencia ante la votación a favor del aborto que se dio en el Parlamento Europeo. El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, expresó que la aprobación del Parlamento Europeo del informe MATIC, que pone al aborto como un derecho humano fundamental, es una peligrosa deriva antropológica, ante la cual las conciencias de los europeos deben despertar para una alianza renovada hacia el auténtico servicio a la humanidad. Como se recuerda, el 24 de junio fue aprobado el mencionado texto que describe las prácticas abortivas como atención médica esencial y busca redefinir la objeción de conciencia como una negación de la asistencia sanitaria.
Al respecto, durante una reciente liturgia ofrecida en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, el cardenal Sandri recordó que el único a quien se debe servir es a Cristo nuestro Señor y no a otra ideología o cosmovisión donde a menudo hay detrás una fina retórica que en realidad estrecha la visión del hombre y denigra su dignidad. En esa línea, el purpurado dijo que un ejemplo de esto es la Europa de nuestro tiempo, que en el contexto de una crisis mundial sin precedentes, con riesgos no solo para la salud pública, sino también para el trabajo y la protección de los grupos más vulnerables, encuentra el momento de aprobar un informe que define el aborto como un derecho humano fundamental. Cabe mencionar que Monseñor Tadeusz Kontrosiewicz, presidente de la Comisión de Atención Pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de Bielorrusia, también respondió a la votación del Parlamento Europeo y expresó que, tal como se puede ver, el secularismo en Europa no se está desacelerando, sino está ganando impulso. Por ello hizo un llamado a los católicos a buscar la intercesión de la Virgen María para poner fin a una cultura de la muerte. Ahora les contamos que una imagen histórica de Cristo dañada durante un atentado en Nicaragua será restaurada fuera de dicho país. Conozcamos los detalles. El arzobispo de Managua, en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, anunció que la imagen de la sangre de Cristo que fue dañada durante un atentado en 2020 será restaurada por expertos en Guatemala. Como se recuerda, el pasado 31 de julio de 2020, un desconocido ingresó a la capilla de la sangre de Cristo, ubicada en la Catedral de Managua, y lanzó una bomba incendiaria que dañó severamente el recinto y el crucifijo de 382 años, ante el cual San Juan Pablo II se arrodilló en su segunda visita a la ciudad en febrero de 1996. En ese contexto, con el pasar de los días, obispos y fieles de varios países expresaron su solidaridad con la iglesia en Managua. Por ello, desde agosto del 2020, la arquidiócesis de la capital de Nicaragua viene realizando una campaña de donación para restaurar la capilla y la imagen de Cristo. Actualmente, el cardenal Brenes sigue agradeciendo a todos los fieles el apoyo espiritual y económico que le han brindado a la iglesia local y resaltó que desde el año pasado han realizado todas las gestiones posibles con instituciones especializadas en la restauración de las imágenes. Asimismo, el purpurado precisó que hasta el momento se ha podido recaudar más de $113,000 de las donaciones de los feligreses, dinero que se encuentra en el Banco Banpro y en el Banco Lafice. Finalmente, el cardenal Leopoldo Brenes los invitó a participar en la oración confiada y el rezo del Santo Rosario, para que de esta manera se le pueda pedir a Dios que siga cuidando la patria, el mundo, al Papa Francisco y a todos los sacerdotes. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver tendremos una entrevista especial con algunos de los artistas que interpretan la versión oficial latinoamericana del himno de la JMJ Lisboa 2023. Por otro lado, el arzobispo de Nueva York explica el por qué es bueno decir una pequeña oración cuando vemos pasar una ambulancia. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y como ya lo habíamos contado, hace unos días se lanzó la versión oficial latinoamericana del himno de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, que fue desarrollada por el comité organizador local de la JMJ Panamá 2019. Veamos una parte de esta canción. Oye tu corazón y sigue sin miedo en esta misión. Todos van a oír nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos. Ya no dejaremos de amar. Como hemos podido todos observar, en este tema participaron diversos cantantes católicos panameños, entre ellos Kenia Moreno y Mari Carmen Barría, con quienes estamos conectados desde Panamá. Kenia y Mari Carmen, bienvenidas a EWTN Noticias.
Hola, hola a todos. Muy contenta de este proyecto maravilloso que representa a toda la juventud latinoamericana, de verdad que sí. Saludos y bendiciones a todos. Gracias por esta oportunidad y bueno, estamos felices por este proyecto de Dios. Kenia, ¿cómo es que fueron convocadas para cantar en esta versión latinoamericana del himno de la JMJ Lisboa 2023? Claro que sí, bueno, fue una gran sorpresa recibir pues la invitación a participar de la versión en español para Latinoamérica. Fue el comité organizador de Lisboa, contactó al comité de Panamá para que realizara este proyecto y bueno, de verdad que fue una alegría poder contar con el padre Hamed, que es uno de los cantautores católicos de Panamá, Alberto Prado también, Alex de Rúa, que canta, tú sabes, con todo el flow, mi hermanita Mari Carmen y esta servidora que, wow, de verdad que fue una gran sorpresa, porque digo, en medio de tanto talento que tenemos en nuestra iglesia, pues hemos sido convocados a esto y vaya, que tratamos de hacerlo con todo el amor, con todo el entusiasmo y nos divertimos muchísimo, nos lo gozamos porque esto era de Dios y bueno, de verdad que lo que vimos hace poquito fue todo el trabajo o sea, un montón de gente que hubo detrás, a gente de Oxen Producciones, Aníbal, que fue el productor musical, que también fueron parte, Pepe Casil, que fue el traductor de la canción como tal, y bueno, todos ellos trabajaron y nosotros pues le metimos también, tú sabes, ¿no?, el sabor latino a la canción. En ese sentido, Mari Carmen, ¿qué ha significado para ustedes poder dar su voz a este tema y cómo es que se dieron las grabaciones en medio de las dificultades por la pandemia? Sí, bueno, ha sido, como dice Kenia, una bendición realmente que Dios nos haya elegido para este proyecto que al final de todo pues es la iglesia latinoamericana que alza su voz en medio de esta circunstancia para darle esperanza a los jóvenes y que realmente se sientan identificados de que podemos salir adelante y que nada es imposible para Dios. Y bueno, todo esto fue un reto, pero Dios ahí movió todo. Tuvimos que grabar desde nuestras casas, algunos fuimos con mascarilla y todo, con Alex de Rúa en mi casa, con el padre Hamed. Kenny intentó grabar desde su casa también, pero bueno, al final todo se hizo con mucho esfuerzo para poder lograr esto y bueno, también las grabaciones. Aquí todavía es la mascarilla obligatoria en todos lados, pero nosotros nos arriesgamos porque sabíamos que era un proyecto de Dios y que Él estaba con nosotros y que a pesar de esta pandemia podíamos lograrlo para realmente dar ese mensaje que se necesita ahorita de esperanza y de que podemos lograr también en el 2023 ir a este evento de la iglesia. Por otro lado, sabemos que ustedes ya han tenido la oportunidad de participar cantando en la celebración de la JMJ Panamá 2019. ¿Cómo fue esa experiencia? Wow, de verdad que el tener a tanta juventud, tener al Papa en nuestro país tan pequeñito, tú sabes, bueno, los que han tenido la oportunidad de estar en Panamá saben que Panamá es bien pequeño y para nosotros esa gracia, recibir esa gracia de poder participar y de poder cantar, alabar al Señor y ver a los jóvenes saltando, cantando, orando, y era una cosa maravillosa ver que no estamos solos, que lo que hemos estado aprendiendo desde hace mucho tiempo ha dado muchísimos frutos, de lo que le hemos estado sirviendo al Señor dio frutos y seguirá dando frutos. La Jornada Mundial fue una gran experiencia, fue ese confirmar que somos una iglesia universal, unida, con muchísimos movimientos, pero todos unidos en una sola fe y realmente pues obviamente la felicidad que es poder cantar tus canciones, cantar tu música en muchísimas tarimas, en muchísimos eventos, pero sobre todo, pues recibir la gracia de Dios, del don de la música, pues eso no tiene comparación con nada, de verdad que sí. Finalmente, Mari Carmen, ¿qué mensaje le darías a todos los jóvenes que aún en medio de esta pandemia llevan la esperanza de poder participar de la siguiente Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023? Sí, sabemos que los retos son abundantes y más en este tiempo y más también que ha golpeado esta pandemia en nuestra iglesia, Latinoamérica y tantos países del mundo, pero como les decía, para Dios no hay nada imposible. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, así que hasta el final
ten eso en la mente, en el corazón, de que quieres ir a Lisboa y lucha por eso, que Dios va a hacer lo demás y pónselo al Señor en oración para que tú veas que todo se puede lograr. Así que no se desanimen y que este himno realmente sea para que en el corazón digan, yo puedo hacerlo, en manos de Dios y de la Virgen. Kenia Moreno y Mari Carmen Barría, cantantes católicas panameñas. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias, bendiciones. Gracias nuevamente. Y ahora les contamos que en el arzobispado de Piura, en el norte del Perú, y en la prelatura de Yauyos, en el departamento de Lima, se bendijeron e inauguraron plantas de oxígeno medicinal para seguir asistiendo a los enfermos de COVID-19. Veamos. A través de un comunicado, el arzobispado de Piura en Perú dio a conocer que hace unos días se bendijo e instaló una nueva planta de oxígeno medicinal para seguir asistiendo a enfermos de COVID-19, la cual fue destinada a la Vicaría Episcopal de Tumbes, al norte de la arquidiócesis. Al respecto, Monseñor Rafael Antonio Egues Beltrán, vicario general de Tumbes, fue el encargado de bendecir los equipos adquiridos a través de la campaña solidaria Respira Tumbes y gracias al apoyo de 7 parroquias, de un grupo de empresarios y de la Orden de los Caballeros de Colón, que envió un generoso donativo. En esa línea, desde el arzobispado informaron que la moderna planta de oxígeno va a permitir abastecer los balones de quienes con indicación y supervisión médica necesitan de esta vital medicina como parte de su tratamiento para vencer al coronavirus en sus hogares. De igual modo, en la prelatura de Yauyos en Lima, se llevó a cabo una ceremonia de bendición e inauguración de una planta de oxígeno medicinal que cuenta con 2 generadores. Durante el evento, Monseñor Ricardo García, obispo de la prelatura, destacó la admirable labor y compromiso de la sociedad civil de la provincia de Cañete por sacar adelante la iniciativa y también agradeció el gesto generoso de la empresa Celepsa y la Fundación Vice por la confianza brindada en la iglesia. Asimismo, señaló que este trabajo conjunto deja una lección de unidad y caridad y se convierte en símbolo de salud y esperanza. En otros ámbitos, el nuevo jefe de liturgia del Vaticano declaró que la adoración es como la radioterapia para nuestra pecaminosidad. El nuevo jefe de liturgia del Vaticano, Monseñor Arthur Roche, arzobispo emérito de Leeds, recomendó la práctica de la adoración para ayudar a aumentar la conciencia de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por medio de una entrevista concedida a EWTN News, Monseñor Roche, quien además es prefecto de la Congregación del Vaticano para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, declaró que no se considera pesimista sobre la posibilidad de que la gente pueda regresar a misa luego de las restricciones establecidas por la pandemia del COVID-19. En ese contexto, subrayó que el anhelo de la gente, la sed de fe por parte de los feligreses y el hambre absoluto de Dios ha aumentado en esta experiencia del desierto que todos han sabido sobrellevar. Finalmente, el nuevo jefe de liturgia del Vaticano declaró que la visita al Santísimo Sacramento es la presencia de Cristo irradiando nuestras vidas, incluso cuando nos sentamos allí tal vez sin palabras, con poco que decirle a Dios. Cabe mencionar que Monseñor Arthur Roche sucedió recientemente al cardenal Robert Sara como director de la Oficina de Liturgia del Vaticano. Por eso el Papa Francisco lo nombró prefecto el pasado 27 de mayo del presente año. En otros ámbitos, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, animó a hacer una pequeña oración cuando veamos pasar una ambulancia o una patrulla policial. Conozcamos los detalles. El arzobispo de Nueva York, en Estados Unidos, cardenal Timothy Dolan, alentó a realizar pequeñas oraciones cuando vemos o escuchamos pasar una ambulancia, un camión de bomberos, una patrulla policial o incluso un cortejo fúnebre.
En un breve video publicado en su cuenta de Twitter, Monseñor Dowland recordó que en muchos casos estos actos de piedad se aprenden durante la niñez, con los padres, abuelos, entre otros familiares. Si escuchas una ambulancia, rezas por los enfermos. Si escuchas una patrulla policial, rezas porque podría haber violencia. Y si escuchas un camión de bomberos, oras porque la casa de alguien se está incendiando. De acuerdo al purpurado, este tipo de acciones motivan un rezo de amor y de caridad hacia otras personas. Del mismo modo, destacó que estas ocasiones de oración sirven porque necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir en nuestras vidas espirituales. Además, luego de recordar que San Pablo afirma que el hombre justo alaba 7 veces al día, Monseñor Dowland señaló que estos pequeños recordatorios impulsan precisamente a hacer esto. Nos recuerdan rezar. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta pronto.